que, finalmente se conoció la resolución, sí, ¿no? Y disculpen que no sale al aire porque la recibí mientras venía caminando para la radio. Ya está publicada en el boletín oficial. Señor. Ya está publicada. Obviamente necesitaba hacer la traducción de esta resolución, que está con una serie ¿La tenés de que traducir del Alberto Fernández al castellano? No, la traduzco de las partes legales que escriben estas traducciones, que dicen suspéndese la exportación de las nomenclaturas 0201. Tenés que ir a ver el código aduanero. Tengo que ir a ver el código aduanero a ver qué es, y un segundo artículo donde dice exceptúase de la suspensión. ¿Y ahí? Y ahí está la parte que ahí tuve que averiguar, tuve que empezar a llamar y preguntar, muchachos, cuéntenme esto. Bueno, ya tenemos todos los datos. Cuando quieras lo informamos. Cuando quieras, ahora mismo. Bueno, muy bien. No vamos a esperar a su verano. Usted es el conductor presentador de este espacio, así que a ver, resolución para los que quieran hacer el cuadrito que salió, resolución 75. Sí. Mirá, me está llamando uno de los funcionarios de este momento. Resolución 75 del Ministerio de Agricultura. Ponelo en el speaker al funcionario. No. Vamos. No. Entonces, la resolución lleva la firma de... Vamos presos los dos, el funcionario y yo. La firma lleva la resolución lleva la firma de... Exclusivamente de Luis Basterra. Que no estuvo en la reunión en la que se anunció los frigoríficos que se iban a suspender. ¿La del lunes? La del lunes. No. O sea, el que no estuvo en la reunión y se enteró después de los frigoríficos firma la resolución. Suponemos que se enteró después. Dicen que se enteró después. Es el que firma la resolución. Bueno, bien. Bueno. ¿Cómo sigue la información? Hasta ahora todo muy prolijo. La resolución dice, es una resolución cortita, 2 artículos y después otros 2 de forma. Sí. El artículo 1 dice, suspéndese por 30 días las exportaciones y ahí da la serie de artículos de la nomenclatura, que son nomenclatura arancelaria, que fundamentalmente son todos los que están abarcados en el rubro carnes animales especie bovina, fresca o refrigerada. Fui a revisar, a tildar uno por uno los que están acá, y corresponden a todos los rubros dentro de ese artículo. Es decir, que carnes animales, especie bovina, fresca o refrigerada, todas las exportaciones quedarían incluidas. Salvo que en el artículo 2 dice, primero lo leo como lo dice, después explico, exceptúase de las disposiciones anteriores las mercaderías destinadas al consumo que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la República Argentina, amparados por certificados de exportación, de certificados de autenticidad o exportación. Todo esta denominación, pregunté y me dijeron, esto se refiere a las exportaciones que tienen cuotas de los países importadores. Por ejemplo, la cuota Hilton, la más conocida. Más que, por ejemplo, vamos a decir cuáles son concretamente. Yo tengo detectadas 2 nada más, que son, es la cuota Hilton, efectivamente, o sea, la que va a la Unión Europea, sí, y el sistema de compras que tiene Estados Unidos, que también es por cuotas. Bien. Es decir, que estamos... Hay 2 cuotas, me explicaba ayer un experto en el tema, que quizás hasta lo podamos sumar como columnista a nuestro programa, que es una persona que sabe bastante de lo que es la economía agraria, de hecho es graduado en eso. Está la cuota Hilton y la cuota 481. Ajá, ¿qué es eso? Y sé, que tiene que ver con la cuota Estados Unidos, destinada a otros mercados. China no tiene cuota. China no tiene cuota. Sí, pero el tema es que les voy a dar... porque casualmente pedí información ayer, y si me permite la comparto con ustedes. Por favor. ¿Cuál es el porcentaje, el porcentaje de la exportación a China hoy? Les paso el dato, Sí, el dato actualizado. A ver, acá estoy abriendo. A ver, en el año 2013 las exportaciones a China sobre el total representaban el 22%.
En el año 2014 sobre el total representaban el 25%. En el año 2015 representaban el 31% de las exportaciones de carne totales. En el año 2016 representaban el 36%. En el año 2017 representaban el 42%. En el año 2018 representaban el 50%. Y en el año 2019 representaban el 68% y en el año 2020 68%. O sea, del 2013 al 2020 pasaron del 22% al 68%. Esto es información oficial con respecto al tema de la exportación a China. El gran cambio fue, y me explicaban en el día de ayer los cambios geopolíticos que se produjeron. El año pasado, en plena pandemia, ayer me daba una explicación, insisto, un experto en el tema, es que China, primero que la demanda de China es, no digo infinita, pero para lo que es el mercado argentino es enorme, y que se provee de lácteos y de proteína de origen animal de Nueva Zelanda y de Australia. El tema es que Nueva Zelanda, Australia el año pasado hizo comentarios, tuvo un enfrentamiento diplomático por la pandemia con China, lo que provocó que China vaya a buscar nuevos mercados, entre los cuales los nuevos mercados está fundamentalmente Argentina y Brasil, o mejor dicho, Brasil y Argentina, me decían, en ese orden. Y un dato que me daban, Rulo, para compartir con vos, para ver si se puede confirmar o no, que dentro del consorcio ABC, que es el consorcio de frigoríficos exportadores, hay muchos frigoríferos de origen brasileros. Sí, eso pasó durante las últimas 2 décadas. Muchos frigoríficos argentinos pero, o sea, mucho el consorcio por ABC de frigoríficos exportadores está integrado por empresas brasileras que no están del todo disgustadas con la restricción de la exportación a China, porque ellos también tienen los frigoríficos homologados. Y a propósito de este tema también me dijeron yo te diría que son los únicos beneficiarios. Bueno, y a propósito de este tema, ni Paraguay, porque Paraguay, como comercia con Taiwán, el mercado chino no entra. Exactamente, me dieron ese dato también. Y Uruguay, que algunos especulaban. Uruguay, la maniobra de Paraguay es tercerizar. Claro, bueno, Chile, sí. Paraguay le exporta a Chile, y Chile sí le exporta a China. Pero, y el otro tema es Uruguay, que Uruguay ya exporta el 100% más o menos, o sea que no tiene margen Uruguay para exportar. Y además me dijeron que hay un cambio que se produjo en los últimos años, es que en el año 2017, durante el gobierno de Macri, que la SENASA, China, los funcionarios del SENASA hicieron una gira aquí en la Argentina y homologaron diferentes frigoríficos para la exportación a China. Algo que parecido que lo que suele hacer también Israel, que es otro de los mercados importantes de la carne, de la proteína animal, y que eso también produjo un cambio muy importante, para decir una manera, Dani, entre los frigoríficos homologados por la SENASA china y los frigoríficos no homologados por la SENASA china. Y los frigoríficos homologados por la SENASA china tienen de alguna manera, si se quiere, garantizado el mercado. Y un detalle que me gustaría profundizar, yo insisto, estuve hablando con alguien que podemos conversar con él cuando quieras, que la verdad que tenía muy buena información para compartir conmigo, y la estoy compartiendo con ustedes. Otro detalle importante a tener en cuenta es que el precio, dice, el precio que paga los chinos por la tonelada de carne congelada no es muy diferente al precio que se paga en el mercado interno, que no es uno de los motivos. No, el tema es que el mercado interno está caro, ese es el problema. No es diferente, pero el mercado interno hoy. Y claro. Pero y el otro tema es, ¿y los cortes?
Tampoco pues son los mismos que... Porque ahora aceptó, justamente, yo lo que te iba a decir... Eso es verdad lo que decís vos, Rulo. Eso es otra cosa que el mercado chino abrió. Claro, la carne con hueso. Lo que me explicaba en el día de ayer, insisto, la semana que viene con tiempo hacemos la nota. Después te paso quién. Pero igual toda esta descripción, me parece que falta la pata local, que es con esta medida, que básicamente afecta la exportación a China, porque la de Estados Unidos y la de Europa están a salvo. Sí. ¿Alcanza para contener y eventualmente reducir los precios? Y este dato que vos dabas al final, Daniel, que es el desacople del precio internacional del precio local, está entre los considerandos de la resolución. Si vos lees la resolución, que es muy, muy breve, pero cita un informe técnico. Yo estoy leyendo un informe técnico. El informe técnico hace alusiones al normal abastecimiento, a precios razonables, después habla de la indigencia, de que los precios, existe una distorsión de precios que supera los índices generales de la inflación, bueno. Eso que de los considerando sí, de los considerando la resolución. Todas cosas con las que estamos de acuerdo. La pregunta es, si vos suspendés, y ojo con el detalle, la resolución, si yo no estoy leyendo mal, Rulo, no tiene fecha de caducidad. No, dice 30 días. Yo lo que estoy diciendo acá es que dicha suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados. Tiene fecha de caducidad en 30 días, pero puede ser antes si se logra un acuerdo. Creo que es lo que se viene diciendo durante la semana, ¿no? Sí, que este es el propósito o el objetivo, que se logre un acuerdo. Por eso, tiene fecha de 30 días, puede ser antes. Ahora, con esta redacción, si vos no alcanzás el normal abastecimiento a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, también podés prorrogar los alcances de la resolución. Porque vos te estás fijando un objetivo por escrito. Tenés que tener normal abastecimiento. Hoy tenés un problema de lockout, a partir de hoy. Sí. A precios razonables. Hoy no tenés precios razonables. Y en buena medida por esto que decís, Daniel, los precios locales acompañan el precio internacional. El problema es que los argentinos... Sí, pero lo que me estaban diciendo en el día de ayer, que los chinos no es que pagan mucho más de lo que se paga aquí en el mercado local. Pero en el mercado local no se puede pagar lo que vale. Ese es el problema. Sí, pero están pagando más o menos lo que se paga, $3.500 la tonelada, que es más o menos lo que se paga aquí en el mercado local. Claro. El problema es que es muy caro para el poder adquisitivo del argentino. Sí, pero la evolución no tuvo que ver con el dólar. No, con el dólar no. Yo no estoy diciendo con el dólar. Y que por el precio internacional, y tampoco te está diciendo Daniel que tampoco es que aumentaron el precio internacional. Es decir, el precio en dólares. Bueno. La traducción sería dólar. Hay otros factores, me parece que hay otros factores internos también, que son los que aumentan los precios. Que el rulo que el tema, no miremos tanto para afuera, pero miremos... ¿Me dejan plantearlo de esta manera? No es que aumenta la carne y el resto de los alimentos no aumentan. Claro, además, claro. Entonces, me parece que está, digamos, para decir una manera, la inflación de alimentos en la Argentina es multicausal. Sí. ¿No? Entre los cuales... Como tampoco es cierto, tampoco sucedió que vos vayas a las góndolas y no encuentres carne. No hubo desabastecimiento. No pasa eso. Claro. No encontrás. El tema es... O sea, no es que aumenta porque no la encontrás, entonces pagas cualquier cosa. De oferta. Tampoco es un problema de oferta y demanda, digamos, para terminar con algunos versitos que están muy compenetrados en... Vos le adjudicás un gran peso a la subfacturación y al famoso rulo cárnico. O sea, acá me plantean el stock bovino, me dicen. Sí, el stock bovino. Es un problema ahí. Sí. El stock bovino, me dicen, 2008, estamos hablando el año de la guerra de la 125, números redondos, 59 millones de cabezas ganado. Sí. 2011, 49 millones de cabezas ganado. O sea, después del 2011, con el cambio de política se produjo una recuperación y hoy están en 55 millones de cabezas ganado y ese número se mantiene estable. Sí. Ese número se mantiene estable. Y lo que me planteaba ayer este especialista es que el cierre dispuesto en el año 2006 produjo una pérdida muy importante en el stock de vacas. Más que el cierre, la ampliación de la frontera sojera. Exactamente. Yo diría, miremos para el lado de la soja. Pues el plan ganadero acá
hace 30 años por lo menos es ¿cuál es el plan ganadero? Y lo que te deje la soja. Es decir, crece la soja, corre el ganado más para afuera porque la soja rinde más. Por eso el engorde se hace en feedlots. La soja sigue avanzando, corre el ganado un poquito más para allá y ayer lo contaba el Pedro Salas, ¿no? Pedro con Salas el que hablamos. Estoy Santiago del Estero, es el la gran provincia ganadera, porque se fue corriendo para el norte y le fueron sacando de la pampa húmeda. Es decir, ese es el problema. No hay un plan ganadero acá que diga, bueno, vamos a recuperar el stock, vamos a hacer esto, vamos a premiar este tipo de inversión y vamos a castigar la especulación. Una forma acá de sucede premiar, al revés. Una forma de premiar. Acá me dice, las variaciones porcentuales en el ciclo ganadero son inversiones de 2 años. Como y mínimo. con todos los actores comprometidos en el mismo sentido. Por otra parte, el stock mucho no te dice si no tenés en cuenta el componente vientre, ¿no? Sí, claro. Que es el tema, que es lo que me cuentan que pasó a partir del año 2006 con el cierre de la exportación, que se comenzaron a faenar hembras, con el consiguiente daño que produjo eso en el stock bovino, ¿no? Pero ojo, dice mínimo 2 años para poner la fábrica de terneros en marcha. Claro, seguro. Esto me dice. Sí, los productores sostienen que el cierre de la exportación es malo porque mata la producción. Eso es lo que sostienen los productores. Yo tengo, para mí, después de muchos años, después del 2008, de haber incluso abordado el tema en su multicausalidad, que es más impactante la ampliación de la frontera sojera que lo que impactó el cierre. Pero ¿por qué te digo esto? Claro, pues no empezó ahí tampoco. Porque exactamente, el problema de la caída del stock es previo al cierre del 2006. Y después hubo un proceso de recuperación con estímulos. ¿Cuáles eran los estímulos? Económicos. No fijación de precios sostén a la manera de una Junta Nacional de Carnes, como existió en la Argentina. En la Argentina hubo una Junta Nacional de Carnes que fijaba precios sostén, pero sí fijando precios sostén a partir de estímulos al mercado interno, que es lo que se busca generar ahora. Yo tengo acá una lista de cosas que va a llevar el gobierno a la mesa. Una es la eventualidad de la suba de retenciones. Hoy la retención está en 9% de la carne. O sea, como método de desacople es de bajo impacto, ¿no? Un 9%. Hoy no funciona. Ya sé que el Rulo no cree que las retenciones funcionen como método de desacople del precio internacional del precio doméstico. Esto es lo mismo que me dijeron ayer. No es un argumento. Sí. De hecho, hay retenciones y los alimentos son muy caros en Argentina. ¿Cómo se justifica que los alimentos sean más caros en Brasil, más caro que en Brasil y que en Uruguay, que no tiene retenciones? Porque la verdad no es un argumento eso. Ayer me decían eso. Dice que el argumento que supuestamente hay que desacoplar de los precios internacionales de los precios internos, digamos, a todas luces no se verifica. Porque hay un alto componente especulativo en los precios domésticos y sobre todo... ¿No piensa que los uruguayos, los ganaderos uruguayos no especulan, los brasileños no especulan? Sí, pero ¿qué piensa que llegan a la Argentina y especulan? No, pero yo tengo... especulan todos. Sí, pero todos especulamos también. Nosotros especulamos que si hacemos determinada nota vamos a tener más oyentes. Bueno, no por chauvinismo, pero especuladores como los argentinos no hay. Parezco un fanático del país. Los brasileros que te prenden fuego el Amazonas para sumar la frontera agropecuaria no especulan, no. Yo no digo que no especulen, digo, al fútbol juegan todos, pero como Maradona no juega nadie. Ahora, o en tal caso los acuerdos especulante, pero lo que se hace acá, perdóname, vos le ponés retenciones a un tipo que te dice cuánto le voy a poner a exportar. Claro. Vos exporto $100, me pones, bueno, entonces estoy de acuerdo. Te declaro $50. Yo no creo, Daniel, y vos desmentime, yo no creo que en Brasil un exportador declare la mitad para rajarle a los impuestos, o directamente te cruce al país de al lado, declarándote total, como es por declaración jurada, por nadie te controla. Es fácil, Bunge está en Brasil pasa eso. En Uruguay pasa eso. No sé. En Uruguay en todo caso se lo permiten, entonces lo controlarán de otro lado. Pero ahora, lo que vos decís, Rulo, por eso te anula, yo digo, las medidas. Está bien, contrabando mata todo. Ahora, pero eso no es una política económica. Si yo te digo, a partir de ahora vos me tenés que pagar
150% de tu sueldo de impuestos. Fenómeno. Vos mañana me decís, ¿cuánto tengo de sueldo? 2.000 pesos. Pero el problema de la Argentina es el contrabando desde que se fundó la Argentina. Entonces... No es el problema. Sí, es el problema de la Argentina que se fundó la Argentina. A ver, me estás haciendo lo mismo que Daniel Toñetti. Me decís, yo te digo, el problema acá, que tenemos con el tema de la fuga, y Daniel me dice, bueno... especular, y vos me decís, bueno, es un problema desde siempre. Pero déjame terminar el argumento. No es un problema siempre, el problema es ahora y qué hacemos ahora. Terminar el argumento, Rulo. Bueno, pero empezaste mal, me dijiste, Argentina, el problema de Argentina son la frontera con Venezuela. Y te tengo para decir, no tiene frontera. Yo no dije ese. Bueno, decís, el problema es de siempre, dijiste eso. Pero no justificándolo, al revés. Lo que estoy diciendo es que es un problema estructural de la Argentina. No es un problema de política económica, es un problema estructural de la Argentina. Al revés, te estoy dando la razón. Por eso digo, déjame terminar el argumento. Yo te doy la razón. El problema del precio de los alimentos es, por un lado, los monopolios, por otro lado, las posiciones dominantes de esos monopolios, y que eso les permite, como élite, negociar condiciones con el Estado que hace la vista gorda, si no se explica por qué es un problema estructural y se sostiene como problema estructural la subfacturación del contrabando. Ahora, no es una política económica controlar... agregale falta de política oficial. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Me permiten... Pero no es una política económica. ¿Cuál es la política económica en torno a evitar el contrabando? No hay. Es un delito y hay que controlarlo. La pregunta es, ¿hay voluntad política de controlarlo o hay voluntad política de hacer un acuerdo? Porque la Argentina ya aprobó... De hacer un acuerdo. Bueno, ya aprobó eso. ¿No? Se aprobó eso. A lo largo de 2 siglos, por eso yo te hacía el antecedente histórico. Es lo que hizo siempre la Argentina. Hizo acuerdos con su élite. Siempre hubo un periodo de tiempo que no. Sí, vos me lo dijiste. Si existió una Junta Nacional de Carne, es que hubo un periodo de tiempo que no. El 40 y el 45 y el 50 no. Claro, y en los 70 también. Y en los 70 hubo intentos de hacer otra cosa. Pero hubo poquitos intentos si vos tomás los 2 siglos de historia. Por supuesto. También es cierto que el precio de la carne está más bajo en relación al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y nosotros hemos dicho acá, ¿no?, que hay un silencio sepulcral sobre este tema, en toda la prensa, ahí casi no hay grieta, ¿no? Son pocos los que decimos públicamente que el salario mínimo vital y móvil de este gobierno, firmado por la CGT, firmado por una de las CTA, impulsado por el que es probablemente el peor ministro de este gabinete, que es Claudio Moroni, el ministro que dejó una frase que ni los ministros macristas se animaron a decir, que el salario digno es el que se puede pagar, ¿no? Recordémoslo, lo dijo además Moroni, que por lo que me cuentan además sabe tutelar muy bien los intereses de los empresarios cuando le toca laudar en el Ministerio de Trabajo. Acá el tema de fondo también es que no es el precio de la carne, es que el precio de la carne está inalcanzable en función de los ingresos. Es que acá no es que la carne subió, acá es que el ingreso se hizo percha, para no utilizar una expresión más vulgar. Acá el tema de fondo es que el ingreso se hizo percha. Cuando asumió Alberto Fernández con un salario mínimo comprabas tantos kilos de carne y ahora comprás muchos menos. Bueno, pero son dos problemas. Pollo, leche, verdura, fruta. Claro, pero son 2 problemas, Daniel. Desde el punto de vista económico, digo, son 2 problemas. Pero a mí déjame el kilo de asado a una luca si el salario mínimo va a estar en 40. Bueno, y yo te voy a decir, no me convalides aumentos desproporcionados aumentando el salario mínimo. Porque ahí la inflación pasa a ser problema porque vas a ser de otro tipo de problema, ¿no? Por eso son 2 problemas. Salario, por eso inclusive cuando Adrián leía recién los considerandos sí. A mí pensaba en eso, pensaba en salario mínimo y dice, cuando se alcancen niveles razonables de precios, yo digo, ¿razonable para quién? ¿Razonable para el mismo que piensa que este salario mínimo vital con este programa hasta febrero del 2022 es razonable? Entonces, a mí me da miedo eso de razonable. Recordá que lo que se firmó con respecto al salario mínimo vital y móvil son aumentos escalonados, 7 aumentos escalonados, que llega que el salario mínimo vital y móvil va a llegar a febrero del año 2022 a 29.000 y pico de pesos. Claro. ¿Sí? Y eso para algunos funcionarios cuando es razonable. Familia, entonces digo, pues, cuando una familia para no ser pobre necesita alrededor, corregime por favor porque se actualiza todo el tiempo, pero cerca de 60.000 pesos. Sí, pero yo ayer di la cifra de la indigencia está en 26.000 pesos. Hoy la cifra de indigencia está por encima del salario mínimo, hoy. Por eso, ni siquiera es esto, y esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora. Y es una de las razones de, bueno, acá estamos
nosotros decimos que esto se está llevando adelante una política muy contractiva, muy de ajuste, no sé qué nombre ponerle. Estamos debatiendo un poco eso. El tema es si los acuerdos con la élite, los acuerdos de precio con la élite, de precio doméstico, de precio de exportación, ¿sirven o no sirven para la coyuntura? Ya sabemos que a largo plazo los acuerdos no es la no carne sirven. Nada más. Pasa con la carne, pasa con todo. Pero si hicieron el mismo acuerdo con el pasa aceite. con el tomate, pasa con la naranja, y nos autoabastecemos de naranja, y nos autoabastecemos de tomate. Pero las grandes exportadoras no exportan ni tomate ni naranja. Lo que se exporta en Argentina es soja, residuos de soja, que son los palets de soja, eventualmente carne, que ha crecido la exportación por esta demanda china. Bueno, limones más o menos, o sea, eso se cayó, duró poco. Limones es el principal exportador de limón en el mundo. Está bien, pero duró poco la alegría con los Estados Unidos, ahora después se volvió a cerrar. Lo que digo es, eso que exporta la Argentina es lo que mueve el mercado de tipo de cambio, es lo que mueve el abastecimiento de alimentos, es lo que mueve mucho subsidio del Estado. Discúlpame, pero en la mesa de negociación el Estado va a llevar subsidios, fondos para el fortalecimiento de la cadena cárnica en infraestructura y financiamiento. Yo te digo, esto los empresarios, los frigoríficos te lo agarran con las dos manos, estos subsidios. Ahora, la historia reciente lo que te muestra es que cada vez que el Estado subsidia para bajar precios internos, es decir, compensa lo que sería la pérdida por exportación con subsidio. Lo tenemos ahí. Qué linda biblioteca que tiene, qué lindo bulo que tiene, con aire acondicionado, todos los libros atrás. Lo escuchamos a Pedro Peretti, ahora está muteado Pedro Peretti. Linda silla tiene, estoy viéndolo yo en video. Está viendo, yo decía, se filtró ahí tiene una biblioteca que renovó hace poco. Bueno, te digo, una biblioteca muy linda. De ahí está, lo vemos a Pedro Peretti, se puso la boina. Bueno, a ver qué dice Pedro de todo esto. De Gaucho, está ahí Pedro Peretti. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo yo no los puedo ver a ninguno de ustedes? Yo en el caso mío porque no tengo cámara. Estamos en la radio, Pedro. Ni vamos a dejar que no. Y te ve Daniel nada más, porque nosotros no te estamos viendo. Yo te estoy viendo. Yo te puedo hacer alguna sugerencia de carácter técnico, porque yo ayer te vi también en ATC haciendo tu columna muy buena. Televisión pública. Canal 7. Muy buena. ATC se llama también. No se llama ATC, se llama televisión pública. Yo le digo ATC. ATC a la silla. Yo le digo ATC. Bueno, en la televisión pública, para que no se enoje. No, Canal 7 se puede decir. Canal 7 es un término de democracia, por lo menos. Bueno, tiene que tener un micrófono, Peretti, por favor, porque se va a escuchar mejor con un micrófono. Le voy a sugerir. Y porque usa, para mí, porque tiene un poco de eco. Le quiero hacer esa sugerencia de carácter profesional. Usted es un profesor, me extraña, yo soy un seguidor suyo. Está muy bien, después le puedo sugerir si quiere qué micrófono puede conseguir. Está todo enganchado acá, ¿no? No, tenemos pauta con micrófono. Pauta con micrófono no, estoy bastante obsesionado porque los programas de radio se escuchen bien. Si no les molesta, me parece que se tiene que escuchar bien. Y en el caso del profesor ahí Peretti, que salió en televisión, en la televisión pública. Bueno, Pedro, estábamos debatiendo, arreglando la Argentina, no nos está yendo bien, te quiero aclarar. Bueno, porque no nos escucha. Sí, estamos arrancando arreglando la Argentina y tema carnes, que es un tema, ¿no? Estamos debatiendo las causas de este aumento desmedido, se está transformando en un bien inaccesible, ¿no? Está bajando el consumo de carne. Contarle la novedad que ya salió la resolución, porque por ahí no la tiene. Sí, salió la resolución. Sí, la tengo. ¿La tenés? Bueno, ok. ¿Es productor ganadero, no, Pedro, o no? Sí, señor. Por eso, claro, ¿cómo no va a tener la resolución? Bueno. No, pero yo vengo de una vieja familia de ganaderos de chacra mixta, que tuvimos feria y ¿cómo es? Y hay tanto humo en todo esto que, viste, ayer con el Rulo pegamos un lugar que como molestó mucho, molestó mucho una nota que publicamos en página 12 sobre la ineficiencia de la ganadería argentina. Es un costado que el gobierno debería usarlo también para discutir con... Te voy a pedir, por favor, si te podés acercar al micrófono. ¿No me escuchan? Ahí mejor. Con mucho ruido ahí de... Ahí mejor. Si te acercás bien al micrófono, total no te vemos, así que para el caso es lo mismo. Dale, ahí estamos. Bien.
No, digo de que ayer publicamos una nota en página 12 que molestó mucho, he recibido muchos comentarios, muchos comentarios no precisamente elogiosos, sobre la ineficiencia de la ganadería argentina, que es un costado que el gobierno debería explorar en este debate. Porque que tengamos el 60% de preñez en la República Argentina, uno de los índices más bajos del mundo, es un tema central, no es un dato de color ni de... Explica ese dato, ¿qué significa? Y significa que cada 100 vacas solamente producen 60, el resto de las 40 están al pedo en el campo comiendo, no producen un solo ternero. Si nosotros aumentamos muy bien, solamente el 10% los índices de preñez, llevándolo del 60 al 70, significan 2.300.000 terneros más, y eso significa 2-3 millones de toneladas más de carne al año que tendríamos para abastecer el consumo interno y la importación. Y ahí tenés la diferencia de stock, que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que caía el stock, y fíjate vos, un solo dato, un solo elemento que cambies en el modo de producción, como seguramente eso te cambia rápidamente en pocos años el stock vacuno, ¿no? Ahora, yo estuve viendo la resolución, no la pude leer en profundidad y la verdad que algunos párrafos no lo entiendo. Claro. Pero la resolución me parece que es una resolución destinada a limpiarle la cancha a los frigoríficos exportadores, Sí, ¿cómo es que se dice? Me spoileaste la columna, pero está perfecto. Bueno, perdón, no sabía. Yo la miré por arriba porque estoy de acuerdo. Me levanté muy temprano. Pero habría que leerla en profundidad, ¿viste? Yo creo que, no sé, me parece que acá hay que tomar la discusión por el precio de la carne, tiene que pasar también por otros lugares, ¿viste? Cuando hablamos de limpiarle la cancha, ¿qué significa, Rubio? Y sacarle todos los compradores truchos, todos los compradores recién llegados al negocio de la vaca de refugo, y dejarle el negocio a los que son exportadores tradicionales, que son frigoríficos, que son 5 frigoríficos, hacen el 55% de las exportaciones, 20 frigoríficos son el 100%, y entre esos 20 frigoríficos de exportación está Coto y la Anónima, que es una vieja cuestión que nosotros venimos diciendo que hay que prohibirle la venta de carne fresca a los frigoríficos en la góndola, y el presidente el otro día dijo que no, que eso era solamente el 20 y el 25% de la venta minorista. Y es cierto, es el 20 y el 25, pero es lo que arrastra, sí, no y es poco, lo que ¿no? precio. No es poco, ¿no? 20, 25. No es poco tampoco, claro. Yo te cuento para que tengas un elemento más para esto que estás diciendo. El artículo 2 de la resolución, cuando dice en un lenguaje muy complejo, exceptúase de las disposiciones a la mercadería destinada al consumo, que esté dentro de los contingentes arancelarios, se refiere a la venta por cuotas en el país comprador, es decir, esto es cuota Hilton y la cuota americana, es decir, justamente los dos canales de exportación de los grandes frigoríficos. Sí, claro, es lo que yo te digo. Yo no la leí así en profundidad y en detalle. No, yo estoy consultando, obviamente, porque no es que lo entendí y me di cuenta enseguida, digo, pero acá están las excepciones, lo que dejan afuera de la suspensión, quiero saber de qué se trata. Bueno, me explicaron esto. Ahora, perdón, cuando ustedes, Pedro y Raúl, están hablando de limpiar la cancha a los grandes frigoríficos, me acordé de lo que decían las pymes aceiteras cuando se hizo el acuerdo del aceite. Ajá. Con la Asociación de Agroindustriales, ¿cómo se llama? El Consejo Agroindustrial. ¿Es un escenario similar? A ver, ¿por qué? ¿Cómo fue? Porque en su momento las pymes, sí. Y creo que lo hablamos con vos, Pedro, también, cuando hizo su... Sí, decíamos que no iba a servir para nada, y fíjate que no sirvió para nada. Pero le limpiaron, lo mismo, es la misma figura. Hoy las grandes productoras de aceite se chuparon el mercado. De hecho, tiene que salir una ley nueva de biodiesel donde se contemple un precio sostén para las pymes, porque si no las pymes aceiteras se están cayendo. Mirá, yo no sé si puede ser, la verdad que tendría que meditarlo. Porque ahí estaríamos ante un modelo, digamos, los dos acuerdos de sectores estratégicos, de productores agropecuarios, aceite y carne, van por el mismo andarivel, que hacer acuerdo con la grande. El interlocutor de esto va a ser la cadena agroindustrial, claro, que son los monopolios. Sí. O sea, es pactar con los monopolios, lo que nosotros venimos diciendo. Y que acá lo que hay que hacer es una política de producción de alimentos distinta, totalmente distinta, y tomar algunas decisiones que por supuesto son decisiones molestas,
pero son decisiones que el pueblo va a acompañar. El pueblo va a premiar electoralmente a quienes se paren enfrente del neoliberalismo y de los grupos económicos, como pasó en Chile, como va a pasar en Brasil, como pasa en Perú y como va a pasar en Colombia. Acuérdense lo que le digo, esta es una olada que tiene que ver en contra del neoliberalismo, y acá lo que se está discutiendo es el corazón del neoliberalismo agrario de la República Argentina. Sí. ¿No es cierto? Y nadie quiere dar un debate en serio ideológico por qué tipo de agricultura, qué tipo de ganadería queremos y por la intervención del Estado. Y hoy sacó vi un tuit que me mandaron, yo no tengo tuit, del profe Viñaski sobre el tema de Perotti en Santa Fe. Y está excelente. Acá lo tenemos. El profe te está escuchando acá. Breaking news. Necesito un breaking news. Por favor, Pedro, dígame. Breaking news. Breaking news. Lo elogiaron al profesor Viñaski. Que aclaremos. Es Viñaski. Es Viñaski, no Viñaski. Viñaski es el de TN, che, no lo confunda, Pedro, que se pone como loco cuando lo confunde con Pedro, en un esfuerzo de producción lo tenés en línea al profesor Viñaski para felicitarlo. Muy bien, profe. ¿Cómo anda? El tema del tuit sobre Perotti y Vicentín y ahora. Gracias, Pedro, ¿sabes cómo te lo agradezco? Después arreglamos. No. Pagame los libros que te mandé, nada más. Bueno, está bien. Pedro, veo que muy linda la biblioteca que tenés atrás, lindo el lugar que tenés ahí, tenés una impresora, el aire acondicionado, está bien iluminado, muy armadito, muy lindo. ¿Eso dónde es? ¿En tu domicilio, en tu casa, sí? Mi casa. Ah, está muy bien, muy bonita la biblioteca, quiero decir. Se nota que son libros de muchos años en algunos casos, ¿no? Y sí, estas son lo que sobrevivió a 3 divorcios y a 5 mudanzas. A ver, 3 divorcios, 5 mudanzas, hay algo que no me cierra ahí, ¿eh? ¿Por qué? Está bien. Yo lo entendí enseguida. Debería ser al revés, 5 divorcios, 3 mudanzas, no me cerraría. Hay 2 mudanzas que fueron fuera de la ley. No, 2 mudanzas que bueno. No, profesor. He perdido otra biblioteca, esta tiene alrededor de 3.500 ejemplares. Yo he perdido otro tanto en las otras mudanzas. Claro, en los otros divorcios, en las otras mudanzas. En los otros divorcios. Sí. Bueno, Pedro, un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, gracias por llamarme, che, un placer, ¿eh? Nos seguimos hablando, Ahora te voy a mandar el link del micrófono que me parece olvidarte. Muy bien. Para que se te escuche mucho mejor incluso ahí en las salidas de la televisión pública. Doy fe. Bueno, muchísimas gracias, mándamelo, dale. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. No, aparte hay que promocionarlo así con Pedro. Es el micrófono que usa el profe. ¿Qué te iba a decir? Viste que siempre se usa como la empatía. Son los botines que usa el Diego. Bueno, es el micrófono que usa el profe. El micrófono que eligió el profe. Mentiras, porque se lo eligió Toñetti, pero claro. El profe y también Artemio y demás. Claro. Bueno, me voy un poco preocupado, amigo, después de esta charla, porque yo empiezo a observar un modelo de gestión de este problema de los precios que está vinculado a hacer acuerdos con grandes productores de alimentos que son monopólicos. ¿Por qué no me escuchaste antes? No, te escuché. Adrián, lo seguimos mañana porque 17 minutos lo tengo a Willy Bray, que me está operando con la verdad. No. Bueno, Rulo, te escucho. Bueno, a ver, vamos a profundizar un poquito. Ya hablamos más temprano de qué se trata la resolución, de que suspende por 30 días las exportaciones de carne, pero exceptúa aquellas que están bajo sistema de cuotas del país comprador. En este caso estamos hablando de cuotas Hilton y las compras de Estados Unidos. ¿Por qué decíamos que recién, y esto lo comparto porque también es algo que decía Adrián Murano, que quiero explicar un poquito? Porque, y decía también Pedro Peretti, ¿por qué se dice que le está limpiando el terreno a los grandes exportadores? Primero, porque esto se está empezando a negociar con el consorcio de exportadores, que vos también, Daniel, referías recién. Hay varias empresas extranjeras, algunas fundamentalmente, que son de las más grandes, brasileñas, que han comprado frigoríficos argentinos en los últimos años, o han entrado en el mercado frigorífico. Es el consorcio fuerte, el consorcio de exportadores fuertes. Los que aparecen como marginados en esta resolución son los exportadores a China, que hay de todo ahí. Entre los que exportan a China hay de todo. Hay chicos y hay grandes, pero entre los chicos hay algunos que hacen las cosas correctamente
que tienen que ver con esto, con el que tienen la supervisión hasta del SENASA chino, podríamos decir, y hay inclusive algunos que hasta tienen inclusive inversiones chinas. Pues China llegó, dijo, este frigorífico me interesa, le voy a mejorar las instalaciones para que nos vendan exclusivamente a nosotros los chinos, yo me voy a llevar el 100% de la producción y me asocio con un capital local para que la planta esté a 10 puntos. Y esto se hizo, por lo menos, conozco en el caso de 2 frigoríficos que funcionan así. Todos ellos en este momento se les ha suspendido la posibilidad de exportar. Dentro de esa limpieza, algunos van a quedar afuera, otros quedarán adentro. Ahora, cuando supuestamente, porque esto se apunta, bueno, barramos lo que ayer, me pareció interesante que Matías Culfas ayer hablara por primera vez del tema. Hemos detectado que en el mercado de carnes hay subfacturación, hay contrabando y hay evasión con el tema de la liquidación de divisas. Acá en este programa lo habíamos detectado antes. Venimos hablando de esto hace un rato con el tema. Ahora, si esto me parece se hubiera puesto adelante y se hubiera empezado por este punto hace una semana o 15 días atrás o 20 días atrás, yo creo que se hubiera dado una política mucho más coherente de cómo atacar este problema. Pero me parece que acá se mezcló todo, se apuraron con las medidas y qué sé yo, y salió este desatino, que es la forma que se están dando las medidas esta semana y cómo se van a terminar resolviendo. Que ahora voy a hablar un poquitito de eso también. Entonces, está el tema precios y está el tema de estas irregularidades en el mercado. Tenemos estos 2 problemas en el tema de carnes. Ayer se habló por primera vez de este segundo aspecto, de las irregularidades, y se viene hablando mucho del tema precios. ¿Se va a resolver el tema precios con esta resolución? Por ahora la resolución no lo resuelve. Lo que la resolución dice simplemente, paremos la pelota, no exportemos más, déjeme ver a ver qué pasa acá y cómo arreglo esto. Esto es lo que le hizo la resolución. No resolvió ningún problema. No aumenta la oferta de carne para Argentina. No baja los precios. Al contrario, provocó mucho ruido, inclusive ayer hubo, hoy estamos con medida de fuerza de la mesa de enlace, pero además lo que provocó mucho ruido, mucha preocupación ayer fue la cantidad de frigoríficos del interior que dijeron, si suspenden las exportaciones yo tengo que empezar a suspender personal, porque me baja 30, 40 o 100% la actividad, porque yo exportaba y ahora no voy a poder exportar más, o yo tengo una parte la mando a exportación y otra al mercado interno, entonces la parte que mando a exportación empiezo a desactivarla y a frenarla. En algún caso se dijo, cierro la planta hasta que me avisen que se vuelve a exportar. Entonces todo esto, sobre todo en el interior y sobre todo en algunos pueblos chicos y medianos, dijeron, muchachos, me están tocando la principal planta productora que tengo acá en la zona. Algunos intendentes pegan unos saltos ya de 14 metros más o menos. Entonces esto también generó preocupación y es parte de la presión sobre los gobernadores, porque algunos gobernadores salieron, no el caso de Perotti, que salió con un discurso un poquito menos feliz, pero digo, muchos gobernadores salieron o pegaron el llamado enseguida, dijeron, me están armando un quilombo social importante con este tema. Apuren algún tipo de arreglo de esto, porque hay mucho problema con este tema. Digo, se arma mucho ruido en torno a esto, se arma muchísimo ruido que evidentemente no va en el sentido de aumentar la oferta de carne y bajar el precio. Es más, hay algún riesgo inclusive de que pudiera disminuir la oferta de carne a raíz de estas consecuencias que está teniendo. Así desordenada viene la cosa. ¿Cómo se encarrila? ¿Cómo se resuelve? Hay 2 áreas de gobierno que venían ya trabajando con el tema de las irregularidades en las exportaciones, en las subdeclaraciones de precios, en la evasión de divisas, inclusive la información que hemos traído acá tienen que ver con esto, con lo que se está... ¿Te puedo preguntar, Rulo, cuántas cabezas de ganado tiene la Argentina? Estamos, cabeza de ganado vacuno, creo que estamos en el orden de los 50, 52 millones debemos estar en este momento, ¿no? 52 millones, bien. Hay más vaca que gente en la Argentina. Bien. Siempre hubo más vaca que gente, sí. Bien. No siempre. No
¿no? Fue cambiando el stock de vaca, fue cambiando. ¿Pensás que el presidente pero te digo, Daniel, siempre estuvo arriba de, digamos, históricamente la población era de 30 millones, 25 millones anteriormente, y arriba de los 30 millones de cabezas estamos hace muchas décadas. El presidente se supone que tiene que conocer esto, ¿no? Se supone. Sí, claro. Si le preguntamos al presidente la cantidad de cabeza de ganado que tiene la Argentina... Y sobre todo esta semana, que lo tiene como uno de los temas centrales, me parece que sí. ¿No? Sí. El presidente también tiene que saber cuál es la jubilación mínima, ¿no? ¿Te acordás? Sí, claro, cómo no. Cuando Mirta Legrand le preguntó a Macri en el programa, ¿te acordás de Mirta Legrand? Sí, claro, sí. ¿Te acordás que le pifió con el número? Sí. No sabía ni cuánto era la jubilación mínima. Algo que es esencial, ¿no? Conocer la jubilación mínima. Tal cual. Bueno, ¿sabrá el presidente cuántos millones de cabezas ganado tiene el país que gobierna? Yo creo que sí. Creo, no sé. Me preguntas así, la verdad que... Bueno. Igual, bueno. La columna, ¿cómo sigue la columna? La columna sigue. Mañana hay una reunión que en los carriles que ha tomado este tema pasa a ser importante, que es la reunión que va a tener el Consejo Agroindustrial Argentino con Matías Culfas. ¿Por qué digo esto? Porque así como se tomó la resolución, está orientada a que haya un acuerdo, que esto es lo otro que estábamos hablando antes, un acuerdo con los grandes sectores concentradores de este negocio, para decirle, muchachos, hagan un esfuerzo para poner más carne en las góndolas a precio acordado, porque con estos, ¿cuánto eran? 8 millones de kilos que habían ofrecido para el mes de mayo, no alcanza. Estiren este número y ordenemos un poquito esto, y con esto arreglamos. Me parece que la perspectiva es un arreglo así como lo digo, un arreglo sencillito, y salimos de la medida de exportación. Hagan un esfuerzo. Sí, ¿por qué? Porque a esta altura me parece que son más los arrepentidos que los convencidos con esta medida en el gobierno. Porque llegaron a un punto donde a muchos se les convirtió en inmanejable esta medida, y empezaron a haber efectos que iba a tener efectos negativos, que o bien no previeron o alguien les sopló que no iban a suceder. Fue la verdad que no fue una medida feliz, y como terminó orientándose, hicieron ahora me entero que en estas últimas 48 horas que demoró la salida de la resolución, tienen que ver con este artículo 2 de la resolución. Es decir, la negociación de a quién excluimos. Porque esto es lo que se estaba negociando. ¿A quién excluimos de la restricción de exportar? Exactamente. O sea, ¿a quién habilitamos a exportar? ¿A quién dejamos afuera de la suspensión? Exactamente. Exactamente. O mejor dicho, ¿a quién dejamos que exporte? Sí. Bien. Está bien. Sí. Que son justamente lo mismo que se van a sentar mañana a conversar con el gobierno cuál es la salida. Y yo te diré algo más, que son los mismos que en definitiva manejan el mercado y son los mismos responsables de estos aumentos de precios. Que esto va absolutamente de parte mía. A ver, ok, eso es el análisis que vos haces. A ver si entiendo, porque este es un tema bastante complejo, y para muy la mayoría de nosotros es un tema desconocido, ¿no? Nosotros vamos a la carnicería, pedimos la carne, y después nuestro vínculo con eso es eso. Después podemos investigar, averiguar y compartir con ustedes información. Vos decís que la medida que tomó el gobierno beneficia casualmente, en tu análisis, a los que están impulsando el alza de la carne. No, yo lo que más que beneficia, digamos, los excluyó del perjuicio, ¿no? Y es a los que le va a pedir ahora la salida. Es decir, es con lo que se sienta a buscarle la salida. Hagan un esfuerzo. Sí, o un compromiso, ponerle que no seamos tan malo decir que simplemente se pedido de acuerdo, pero que tome el compromiso de ofrecerme, en vez de 8, ofrézcame 25 millones o 30 millones por mes, de acá a fin de año, de kilos. Lo podrán hacer, lo harán, comprometerán a otros. ¿Cómo juega esto? ¿Esto juega contra exportación? La verdad que no. La verdad que no juega contra exportación. Tenés un limitante que se está... Las exportaciones son 900.000 toneladas al año. Sí. Sobre una
producción total de 3.200.000 toneladas. Claro. Y de la exportación, como lo contábamos recién, el 68% de lo exportable es China. Es a China, digamos, que es ya lo contamos ahí en términos porcentuales, ha triplicado su cuota en la participación de exportación en los últimos, del 2014 a la fecha, en los últimos 7 años, a una razón de un 30% anual el aumento de la exportación a China. Julio, la seguimos mañana. Sí, vos sabés que este dato que diste vos es así escalonado, es decir, no tenía el dato, digamos. Ahora te lo paso. Pero pensé que era más reciente la aparición. Es decir, sí, cierro con esto simplemente. ¿Y por qué digo que estos mismos son los responsables? Porque me parece que es un mercado como otros mercados de la alimentación, excesivamente concentrados, donde los que toman las decisiones son muy pocos, y son los dueños del precio y de la oferta. Con lo cual, te estás sentando a hacer un acuerdo con lo mismo que te castigaron hasta ahora con los excesivos aumentos de precio. Es, bien, como decíamos hoy, una política que el gobierno insiste en que ese es el camino. Bueno, otra vez me parece que esto, a diferencia de lo que parecía al principio, o que algunos pudieron entender al principio, no fue un cambio de política esto. Esto de la suspensión de aportaciones, no es que el gobierno dice, bueno, ahora el gobierno golpeó la mesa y se puso firme. Bien. Terminó siendo una vez más lo mismo. Bien, Rulo, me llega un mensaje de un caracterizado hincha de Boca que es fan tuyo, tiene esta doble condición, es mi amigo, lo conozco hace